Hola a todos y bienvenidos un día más a Revista Mundo Agitado, vuestro canal favorito para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente si sois tan fans como nosotros del guapísimo y talentoso Can Yaman. Hoy tenemos un vídeo que os va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de algo que ha generado muchísima controversia, un nombre que Can Yaman, aparentemente, quiere borrar de su pasado. Sí, habéis oído bien. Un nombre que por la razón que sea, el actor turco prefiere no recordar, o al menos, no vincularlo con su presente y futuro. Antes de que entremos en materia y desvelemos este gran misterio, os recuerdo que si os gusta nuestro contenido, si sois tan cotillas como nosotros y queréis estar al día de todas las novedades, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Así formaréis parte de esta gran familia, y no os perderéis ningún chisme jugoso. Ahora sí, vamos al grano. Como ya sabéis, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico, lo han convertido en un auténtico ídolo de masas. Ha protagonizado series de gran éxito como Erkenci Kuş, Dolunay y Bay Jail, entre otras. Pero detrás de cada estrella, siempre hay una historia, un pasado, y a veces, algunas decisiones que con el tiempo preferiríamos olvidar. Y parece que este es el caso de Can Yaman. El nombre que según nuestras fuentes el actor quiere borrar de su pasado es, atención, es Demet Özdemir. Sí, lo sé, sí que muchos de vosotros estáis pensando, ¿Demet Özdemir? Pero si eran la pareja del momento. Si su química en Erkenci Kuş era palpable. Si todos pensábamos que su amor traspasaría la pantalla. Y tenéis toda la razón. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas y seguidas por los fans de las telenovelas turcas. Su romance en la ficción era tan convincente que muchos creyeron que también había surgido el amor entre ellos en la vida real. Y durante un tiempo parece que así fue. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, Can y Demet derrochaban complicidad, se dedicaban miradas cómplices y compartían momentos divertidos que documentaban en sus redes sociales. Los fans estaban eufóricos y no dudaban en expresar su deseo de que la pareja confirmara su relación. Sin embargo, el tiempo pasó, la serie llegó a su fin y, para decepción de muchos, Can y Demet nunca confirmaron su romance. Es más, poco a poco se fueron distanciando hasta el punto de que ya no se les ve juntos ni se siguen en redes sociales. Pero ¿por qué Can Yaman querría borrar el nombre de Demet Özdemir de su pasado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías al respecto. La primera teoría, y la más extendida, es que la relación entre Can y Demet nunca fue tan idílica como parecía. Se dice que detrás de las cámaras, había tensiones y desacuerdos que fueron minando la relación. Algunos incluso apuntan a que la relación fue una estrategia de marketing para impulsar la popularidad de la serie. Esta teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que, después del final de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados y nunca volvieron a trabajar juntos. Si realmente hubieran estado enamorados, no habrían intentado repetir el éxito de su romance en otra producción. La falta de colaboración posterior, incluso cuando ambos actores estaban en la cima de su popularidad, alimenta las sospechas de que la relación pudo haber sido más complicada de lo que se mostraba al público. Los fans anhelaban verlos juntos de nuevo, pero esa oportunidad nunca se materializó, lo que hace preguntarse si las razones eran puramente profesionales o si había un trasfondo más personal que lo impedía. La segunda teoría, un poco más controvertida, sugiere que la relación entre Can y Demet terminó de forma abrupta y dolorosa. Se rumorea que hubo una fuerte discusión entre ellos que provocó la ruptura definitiva. Algunos medios incluso hablan de una infidelidad, aunque esto nunca ha sido confirmado. Es importante recordar que estos son solo rumores y especulaciones, pero la intensidad de la especulación habla del interés del público en su relación. La idea de una ruptura repentina y dramática alimenta la narrativa de un romance apasionado que se quemó demasiado rápido, dejando cicatrices que ambos prefieren no reabrir. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Can y Demet terminó y, al parecer, no en los mejores términos. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo complejas y efímeras. Lo que hoy parece un cuento de hadas, mañana puede convertirse en una pesadilla. La presión de la fama, los horarios exigentes y la constante atención mediática pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas, y la de Can y Demet no fue una excepción.
La imagen pública que se proyecta rara vez refleja la realidad completa, y es posible que las tensiones y desafíos que enfrentaron fueran mucho mayores de lo que el público pudo percibir. Pero, ¿cómo sabemos que Can Yaman quiere borrar el nombre de Demet Özdemir de su pasado? Pues bien, según nuestras fuentes, el actor ha evitado mencionar a Demet en entrevistas y eventos públicos. Cuando se le pregunta por su experiencia en Erkenci-Kuş, suele hablar de sus compañeros en general, pero nunca se refiere a Demet por su nombre. Esta omisión consciente es una señal clara de que prefiere mantener una distancia profesional y personal de su antigua compañera. No es inusual que los actores eviten hablar de relaciones pasadas, especialmente si terminaron mal, pero la consistencia con la que Can evita mencionar a Demet es notable. Además, se dice que el equipo de relaciones públicas de Can Yaman tiene instrucciones de evitar cualquier pregunta relacionada con Demet Özdemir. Si algún periodista intenta indagar sobre el tema, se le corta de forma educada pero firme. Esta directiva interna sugiere que el tema es delicado, y que Can Yaman prefiere controlar la narrativa en torno a su pasado. Los equipos de relaciones públicas juegan un papel crucial en la gestión de la imagen pública de las celebridades, y la decisión de evitar cualquier mención de Demet es una estrategia deliberada para proteger la reputación de Can Yaman y evitar cualquier controversia innecesaria. Pero la prueba más evidente de que Can Yaman quiere dejar atrás su relación con Demet Özdemir la encontramos en sus redes sociales. Como ya hemos mencionado, los dos actores no se siguen mutuamente y además, Can ha eliminado de su perfil todas las fotos y vídeos en los que aparecía con Demet. En la era digital, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, y la decisión de Can de borrar cualquier rastro de Demet de su perfil es un mensaje claro y contundente. Es como si estuviera reescribiendo su historia, eliminando un capítulo que prefiere olvidar. Esto es una clara señal de que el actor no quiere que se le asocie con su antigua pareja. Quiere construir una nueva imagen, un nuevo futuro, sin el lastre de su pasado. Can Yaman ha estado trabajando duro para consolidar su carrera a nivel internacional, y es posible que sienta que mantener la conexión con su pasado, especialmente con una relación que no terminó bien, podría obstaculizar sus ambiciones futuras. Quiere ser visto como un actor versátil y talentoso, no solo como el galán de una telenovela romántica. Ahora bien, es importante señalar que estos son solo especulaciones basadas en informaciones de fuentes cercanas al actor. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido estas teorías. Por lo tanto, debemos tomarnos esta información con cautela. Es crucial recordar que estamos hablando de la vida personal de dos individuos, y que no tenemos acceso a la verdad completa. Lo que vemos son solo fragmentos de información, filtrados a través de diferentes fuentes y medios de comunicación. Sin embargo, la evidencia parece indicar que la relación entre Can y Demet no terminó bien y que el actor prefiere no remover el pasado. Quizás el tiempo cure todas las heridas y algún día los dos actores puedan reconciliarse y hablar abiertamente de lo que ocurrió. Pero por el momento parece que eso es poco probable. La reconciliación en el mundo del espectáculo es una posibilidad, pero requiere madurez, voluntad de perdonar y la capacidad de dejar atrás el pasado. Dada la aparente decisión de Can de distanciarse de Demet, parece que la reconciliación no está en el horizonte cercano. Lo que sí es cierto es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Can Yaman ha protagonizado nuevas series y películas que le han consolidado como una estrella internacional. Su incursión en proyectos italianos, por ejemplo, ha demostrado su capacidad para trascender las fronteras culturales y llegar a un público global. Por su parte, Demet Özdemir también ha continuado trabajando en exitosas producciones y ha encontrado el amor en los brazos de otro hombre. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de roles. Así que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás algún día podamos ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, pero por ahora, parece que el actor prefiere mantener distancia y centrarse en su futuro. La posibilidad de una colaboración futura siempre existe, pero requeriría un cambio significativo en la dinámica entre los dos actores. Si ambos pudieran dejar atrás el pasado y enfocarse en el potencial creativo de trabajar juntos, tal vez podrían sorprender al público y crear algo realmente especial. En resumen, hoy hemos analizado el misterio del nombre que Can Yaman quiere borrar de su pasado, Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, desde tensiones en el rodaje de Erkenci-Kuş hasta una ruptura dolorosa.
Aunque no tenemos una respuesta definitiva, la evidencia sugiere que la relación entre Khan y Demet no terminó bien y que el actor prefiere no remover el pasado. Hemos desglosado las diferentes teorías y especulaciones, analizando las señales que apuntan a una ruptura amarga y a un deseo de Khan de seguir adelante sin mirar atrás. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Revista Mundo Agitado. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado con este chisme jugoso. Hemos intentado ofrecer una visión equilibrada y objetiva de la situación, presentando las diferentes perspectivas y teorías sin caer en la especulación sensacionalista. Ahora nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Khan Yaman tiene razón al querer borrar el nombre de Demet Özdemir de su pasado? ¿Pensáis que algún día los dos actores podrán reconciliarse? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras teorías. Queremos saber qué pensáis vosotros, los verdaderos fans, sobre este tema tan candente. Y por último, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Y recordad, en Revista Mundo Agitado siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, listos para traeros las últimas novedades y los chismes más jugosos. Hasta la próxima.